En 1886, un pastor descubrió por casualidad la más increíble gruta de iniciación templaria. Aracena, en el extremo norte de la provincia de Huelva, capital de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, a 714 metros de altitud, con un término municipal de 184,45 kilómetros cuadrados de superficie y habitada por 8.255 personas, es una de las ciudades más antiguas de Occidente. Los griegos la conocían como Arcilasis, de Arx y Lucis, que significa castillo de las peñas, según el geógrafo Ptolomeo, y los romanos como Aracena. Desde la antigüedad ha sido una constante de pueblos y civilizaciones controlar esta población, a consecuencia de la riqueza mineral y la abundancia de agua de estas tierras del occidente andaluz, en la raya con Extremadura y Portugal. Por ello, desde la legendaria Tartessos, que colonizó ampliamente esta sierra, hasta los tiempos modernos, Aracena ha sido una ciudad muy codiciada. Los primeros pobladores documentados fueron los bereberes, llegados con la invasión islámica del año 711, y Aracena pasó a formar parte de la Cora de Isbiliya de Mausat al-Ándalus. El factor estratégico y la riqueza del territorio convirtió a esta plaza en un destacado lugar. La primera alcazaba fue levantada en el siglo X, sobre cuyos restos, 2 siglos después, los almohades erigieron el castillo de la Fuente de Zulema, y en torno a esta última edificación se fue levantando el caserío, que con la llegada de los cristianos daría lugar al actual paisaje urbano de la ciudad. A comienzos del siglo XIII, Aracena dependía de la taifa de Niebla. En el año 1231 se produjo la conquista cristiana, protagonizada por el monarca portugués Sancho II, con el apoyo de los hospitalarios, convirtiendo a toda la comarca en plena banda gallega, en parte del Alto Algarve. Poco después, Fernando III el Santo y su hijo Alfonso X el Sabio lograron que Aracena pasara a formar parte del Reino de Sevilla, a consecuencia del Tratado de Alcañices del año 1255, como tierra del realengo de Castilla y el apoyo de la Orden del Temple. Los templarios llevaron a cabo en Aracena una ardua labor sociocultural y económica desde su influyente encomienda. Entre las numerosas realizaciones debemos citar el castillo, concebido en su triple recinto amurallado, Alquerque, que corona la colina superior, levantado sobre la alcazaba almohade, desde cuya almena y torreones el visitante puede contemplar toda la ciudad en un ángulo de 360 grados, así como gran parte de la grandiosidad espacial de la Sierra de Aracena. En las tareas de excavación y restauración del castillo no cesan de aparecer toda clase de objetos relacionados con los templarios. A un nivel más inferior de la ladera de la montaña vemos la iglesia prior de Nuestra Señora del Mayor Dolor, de estilo gótico mudéjar, cuyo espectacular campanario de planta cuadrada sería el minarete de la mezquita musulmana, que exhibe una decoración tan exquisita en su lado que nada tiene que envidiar a la Giralda de Sevilla. En el interior del templo, según el historiador Rosso de Luna, comienzo del siglo XX, hubo una estatua adyacente en barro cocido y vidriado, correspondiente al prior templario Pedro Vázquez. En esta iglesia se respira una atmósfera de fuerte sincretismo religioso, muy cercano al que practicó el Temple en su trayectoria por Tierra Santa. Simplemente, al admirar esta fabulosa construcción, es fácil comprobar la estrecha armonía que establece el adobe musulmán con la piedra tallada por los maestros canteros, verdaderos alarifes templarios. Una notable simbología islámica que preside todo el conjunto y forma parte de los elementos decorativos, armoniza y complementa el esoterismo templario. Se trata del templo más antiguo y emblemático de Aracena. Al lado, un curioso campanario en espadaña de ladrillo con 4 campanas.
Pero lo verdaderamente sorprendente y único en el mundo es que en las entrañas de la montaña y debajo mismo de la fortaleza se extiende una caverna natural de increíble belleza. Se trata de la Gruta de las Maravillas, descubierta casualmente en 1886 por un pastor que buscaba una vaca perdida y abierta al público en 1914 como la primera cueva turística de España. Su interior es verdaderamente sorprendente, diseminadas a lo largo de un recorrido circular con galerías que sobreponen en 3 niveles de alturas diferentes, arrulladas por el silencio que las cristalinas aguas de sus lagos es capaz de proponer y el constante rumor del goteo que desde las alturas de las estalactitas marca como un compás la magia geológica de la tierra. Toda esta belleza que conmueve es fruto de la sedimentación de los mármoles que constituye la base sobre la que se levanta el castillo superior. La sala de iniciación de la fortaleza debió de haber tenido alguna comunicación subterránea con la gruta inferior. A través de dichas galerías, los magos del temple pudieron acceder a esta catedral natural que convertirían en un enclave iniciático, compartiendo estos espacios subterráneos próximos al mismo tiempo por su belleza, con un cielo estrellado, con los maestros sufíes y también los rabinos de la Torá. No es una casualidad que algunas de las salas de esta singular caverna hayan sido bautizadas con nombres como el Mirab, el Salón de las Palmas, el Lago de las Esmeraldas, el Sepulcro del Príncipe, la Cristalería de Dios, la Esmeralda, etc. Pero no abandone Aracena sin haber realizado un recorrido peatonal visitando la iglesia de Santa Catalina, la santa sabia de la tradición alejandrina, patrona de solteras y estudiantes, cuyo atributo es una rueda, o la iglesia de la Asunción, cuya puerta de acceso es la que la iglesia templaria tenía en el castillo. Lamentablemente, como ha sucedido en otros lugares de la geografía española, la mayor parte de las realizaciones llevadas a cabo por el temple en Aracena fueron destruidas durante los siglos modernos por los esbirros de la Inquisición. Solo en el escudo de armas podemos comprender la riqueza de símbolos que guardan algunos de los secretos de esta ciudad y sus profundas vinculaciones con el temple. Para terminar, diremos que Aracena, en el corazón de la sierra de su nombre, gracias a los templarios, pudo trasladar por tierra al puerto marítimo de Huelva la riqueza que proporcionaba el territorio: minerales, aceite, caballo de raza árabe, corcho, frutas, miel de encina y romero, etc., para ser embarcada e enviada a Tierra Santa primero y luego a La Rochelle, Lisboa, los puertos hispanos del Cantábrico y también al Nuevo Mundo. No es una casualidad que Colón, a finales del siglo XV, partiera de Palos, en la costa atlántica onubense, para realizar el viaje de descubrimiento de América, después de haber consultado los archivos legados por los templarios de Tomar en Portugal, fechados a mediados del siglo XIII, en una travesía hacia Poniente, y no se equivocó. Para saber más sobre Aracena, aconsejamos la lectura de mi obra Los castillos templarios de España, ensayo editado por Nazarí Ediciones. Hay una iglesia en España en cuyo altar está grabada una frase escrita en latín que dice: perteneciente a la mala secta. Si quieres conocer por qué, quédate con nosotros. En este vídeo hablamos de la historia de los templarios en España. En el corazón de las parameras sorianas, acurrucado entre profundos barrancos, se encuentra Caracena, a 1096 metros de altitud, un pueblo de solo 15 habitantes, calificado desde hace muchos años como lugar maldito. A orillas del río Adanta, o Caracena, se encuentra esta población a 30 kilómetros al sur del burgo de Osma. Esta pequeña villa es de obligada visita para todos los amantes del temple, porque en ella, en sus edificios, en sus leyendas, en sus tradiciones, gravitan historias sobrecogedoras de los templarios, algunas de las cuales vamos a describir.
Caracena es un pueblo oculto porque no se desvela a los ojos del viajero hasta no tenerlo a pocos metros de distancia. A modo de pesebre viviente, sus casas medievales siguen protegidas en el interior de un recinto de murallas, cristianas y musulmanas. Ya dentro del pueblo, lo primero que llama la atención es su picota, o rollo de justicia, del año 1738, cuyo pilar aún conserva fosilizadas algunas manchas de sangre de los reos que allí se ejecutaron durante los siglos modernos por orden de la Inquisición. Precisamente la cárcel queda enfrente mismo, con los instrumentos de tortura en los sótanos. A extramuros, dominando la profundidad del valle y frente a la fuente romana y el puente románico, se encuentra la iglesia de Santa María o del Camino, edificio de origen visigótico que sirvió de sala de encuentro cultural y centro de intercambio filosófico entre las tres religiones de la España medieval, gracias a los templarios. Vemos en su suelo algunas tumbas de credos compartidos. Regresamos al centro del pueblo. En una hornacina, hoy vacía, hubo una Virgen negra que desapareció misteriosamente. La empinada cuesta de San Pedro nos lleva a la casa de Villa y Tierra, en donde en los siglos medievales, a iniciativa de los templarios, se administraba esta comunidad formada por 23 pueblos y aldeas, siendo la principal fuente de riqueza de esta encomienda el negocio de la lana, y cuyos beneficios se repartían entre todos los habitantes. Enfrente mismo se alza la iglesia de San Pedro, cuyo ábside está formado por un amplio tambor de piedra decorado con canecillos. Uno de ellos representa la mejor imagen de un Baphomet templario. Su profunda mirada parece atravesar el rostro del viajero. Encima se eleva un robusto campanario de planta cuadrangular y al lado una torre circular en cuyo interior, con el mayor silencio y oscuridad, se llevaba a cabo la prueba de vela de armas por los futuros caballeros del temple. Como la mayoría de las iglesias románicas de Soria, esta no podía carecer de pórtico. La entrada lateral del mismo se abre en la base de ese torreón circular sin luz, y en el suelo se descubrieron dos tumbas intactas de caballeros templarios de cerca de 2 metros de altura cada uno, que portaban en sus manos monedas para pagar el viaje a Caronte a través del lago de fuego Estigia. Este pórtico de 7 arcos es una joya artística de los siglos XII y XIII. Uno de los pilares es una columna retorcida, pero es en los capiteles donde el artista medieval templario dio rienda suelta a una portentosa imaginación. Vemos representaciones de grifos, un monstruo apocalíptico de 7 cabezas, centauros, torneo de caballeros, colmena de abeja, la caza del jabalí y 12 figuras encapuchadas. Y le invitamos a desvelar algunos de los secretos que esconde esta iglesia, como la frase en latín que está grabada en el frontal del altar que dice: perteneciente a la mala secta, en clara referencia a la orden del Temple por los poderes de la iglesia oficial en el siglo XV. Esta iglesia tenía su altar dedicado a San Juan Bautista, el principal referente de los templarios. Además, en diferentes lugares del interior de esta iglesia está grabado un pentagrama irregular, la figura geométrica de la constelación Cefeus, que ilumina las noches estrelladas de esta población durante el mes de octubre. ¿Sabías que la iglesia parroquial de Bordón es la más esotérica de los templarios en tierras hispanas? No es preciso desplazarse a Escocia para investigar en las entrañas de la capilla de Rosslyn algunos de los enigmas del esoterismo del Temple, porque en Bordón, pequeña población del Maestrazgo,
A 130 kilómetros de Teruel podemos encontrar con los conocimientos adecuados las claves de la razón de ser de los magos del Temple, siguiendo la interpretación desde la arquitectura de la iglesia hasta las pinturas y grabados que decoran paredes y techos, para terminar en la torre que alojó la cámara secreta de iniciación de los nuevos caballeros. Fue en el año 1196 cuando el monarca Pedro II el Católico cedió la villa de Castellote con su amplio territorio a los templarios, poniéndose las bases de una de las más poderosas encomiendas del Temple en la geografía hispana. Su primer comendador fue Gastón de Castellot. De ella formaban parte 9 pueblos, entre los cuales Bordón. Pocos años después, en 1212, con motivo del hallazgo por un pastor de la imagen de una Virgen negra en el interior del tronco de una carrasca, cuenta la leyenda que Nuestra Señora fue llevada a Castellote, pero al día siguiente regresó milagrosamente a Bordón. Debido a este milagro, el Temple decidió levantar una modesta ermita que se convirtió en un centro de peregrinaje de multitud de fieles. Milagros que animaron a la construcción de un convento a extramuros de la iglesia dedicado a Nuestra Señora de Bordón, y un hospital en donde acoger y curar a los peregrinos que llegaban al pueblo. Por ello, a este lugar se le bautizó Bordón, en referencia al cayado que portaban. Lamentablemente, aquella hermosa imagen de la Virgen de estilo románico, sedente, de unos 58 centímetros de altura, tallada en madera de encina y con el niño sentado en el regazo, que tenía la potestad de conjurar la tormenta, desapareció durante la Guerra Civil. La Carta de Población de Bordón, a iniciativa del Temple, se concedió en el año 1282, según confirman los documentos del Archivo Municipal. Más tarde, en 1306, debido a la gran devoción a la Virgen, los templarios decidieron edificar la iglesia mayor que se corresponde con la actual iglesia parroquial, en torno a la cual se construyó el pueblo que hoy vemos. Esta iglesia, levantada sobre 4 vórtices de energía telúrica de 19.500 unidades Bovi cada uno, los templarios, conscientes de ello, a comienzos del siglo XIV, llevaron a cabo una inusitada labor artística, decorando el interior de la iglesia con unas pinturas que conmueven y sobrecogen a medida que se van interpretando sus símbolos, algunos de los cuales guardan una estrecha analogía con los existentes en la capilla escocesa. Las paredes y el cielo de la bóveda de la iglesia de Bordón están decorados con extraños frescos que constituyen una guía esotérica para alcanzar un tipo de trance. Tampoco debería extrañarse si, al revelar las imágenes que dominan el universo espacial de la nave, advierta la existencia de pequeños granos blancos flotando en la atmósfera. Son las almas de los caballeros templarios que siguen vivas en esta iglesia, que es el templo con mayor energía de todo el mundo occidental. El catolicismo es la única religión monoteísta en la que no tiene cabida ninguna variante esotérica. Los místicos que optaban por algunas de las ramas ocultas solían ser marginados del resto de la comunidad, como portadores de enfermedades contagiosas, cuando no encerrados en oscura y tenebrosa galería o perseguidos sin piedad. A pesar de todo ello, el Temple, aunque consciente del riesgo a ser descubierto por las altas esferas de la iglesia oficial, estableció en Bordón este espacio secreto donde poder llevar a cabo sesiones de espiritismo, mientras desarrollaba unas técnicas capaces de alcanzar el trance místico. En determinados lugares es más fácil lograr esta dimensión en estados mentales. Alcanzar la primera etapa de este fascinante y mágico viaje es relativamente sencillo. Suele comenzar por medio de una relajación profunda. La etapa siguiente, la partida del viaje, es más compleja. Sabemos que algunas religiones y culturas se utilizan sustancias alucinógenas. Sin embargo, otro de los disparadores de este trance es la utilización de sonidos. ¿Pero qué clase de sonidos son los más favorables para conseguir este estado?
Existen determinadas frecuencias audibles que desatan estos estados. Una de ellas es el tritono, también conocida como la partitura del diablo. Estas frecuencias tienen otra particularidad, y es que, aplicadas a una lámina metálica cubierta por un fino polvo, forman una figura geométrica denominada figura de Chandiji. Al igual que en Rosslyn, una imagen nos da la pista de cómo deben interpretarse estos símbolos pictóricos. Si en la capilla escocesa vemos un ángel, en Bordón aparece la imagen de una santa, concretamente Santa Cecilia, patrona y protectora de los músicos, sentada ante un órgano y marcando las notas que sobrecogían a quien las escuchara. Los templarios sustituyeron la musa helénica por esta santa mártir del siglo III, enterrada en las catacumbas de San Calixto de la ciudad de Roma. Y una vez llegado hasta aquí, es más fácil meternos en la piel de aquellos freires reclinados en los bancos del interior de la iglesia, inmersos en un fuerte aroma de incienso y a la luz de las velas, ensimismados en la sagrada atmósfera del templo, mientras sus oídos comienzan a percibir las notas del órgano, formado por 213 cajas de música cuyo sonoro y metalizado instrumento transmitía una nota larga y potente que envolvía a quienes allí se encontraban bajo una profunda meditación. El poder psíquico de los órganos es sin duda uno de los misterios que estamos empezando a descubrir. Hasta ahora no se les había prestado atención. Recientes investigaciones han descubierto que servían para producir ultrasonidos. Estos sonidos, que van más allá de las percepciones normales, activan el hipotálamo y muchas personas reaccionan a ellos con sensaciones que rozan lo fantástico. En la iglesia de Bordón existía un órgano que necesitaba de 4 personas para hacerlo funcionar, y las notas que transmitía fueron condenadas por el Santo Oficio porque la iglesia las calificó de ecos del diablo, tan pronto como los templarios fueron condenados. Pero ¿por qué se realizan las pinturas? ¿Por qué arriesgarse y caer en el peligro de que los esbirros de la Inquisición adviertan de que se está profanando un templo cristiano? La respuesta la podemos encontrar en lo que las personas que acceden a este tipo de trance llaman miedo al salto, el no conocer el destino de este viaje interior ni lo que se puede encontrar en el bloque. A muchas de las personas que logran alcanzar ese punto, consiguiéndolo finalmente tras haber logrado cruzar el umbral de la ventana, que muestra su hoja de celosía invitando a traspasar por ella en clara referencia al Carpe Diem. Los frescos de la iglesia de Bordón son la mejor guía para que los no iniciados pierdan el miedo a traspasar este umbral de lo físico y alcanzar la otra dimensión. La siguiente fase de la meditación es el enfrentamiento a los miedos internos, lo que los psicoanalistas denominan traumas, y para reflejarlo, qué mejor que representar el cancerbero, el terrible perro con su fauce abierta que domina el acceso a los infiernos. Finalmente, la persona renacida resurge de este trance, de esta singular experiencia que la convierte en un ser nuevo, y qué mejor y más hermosa forma de alegorizar esta etapa que con la figura de la mítica ave fénix que logró resucitar de sus propias cenizas. El ave fénix sería, por lo tanto, un nuevo nacimiento de la persona iniciada, mientras que las cabezas místicas de las que salen serpientes sería el símbolo de una mente nueva. Las personas que siguen este tipo de experiencia con éxito dicen que consigue una sabiduría nueva, una fuente de conocimiento superior. Una vez más, las imágenes de la fuente de la sabiduría que decoran el cielo de la bóveda de la iglesia de Bordón completan el final último de este viaje por el más allá. Como un pequeño grial, esta imagen nos envuelve en el interior del templo,
pero no abandone la iglesia sin haber entrado dentro de la capilla de la epístola. En su techo verá esculpido un pantocrátor templario que sostiene con su mano izquierda la bola del mundo con el relieve del continente americano, trabajo escultórico realizado 200 años antes del descubrimiento del Nuevo Mundo por Cristóbal Colón. Podéis dejar en los comentarios los temas que os gustaría que publiquemos en próximos vídeos. Que la nobleza, la fuerza y la humildad sean vuestros principios, non nobis. ¿Quieres saber las claves de la extraordinaria longevidad que tenían los caballeros templarios? En este vídeo te lo explicamos. Quédate con nosotros. Bienvenidos a conocer la historia oculta, el lugar donde descubrir su lado más desconocido. Después de un largo periodo de oscurantismo, tras la caída del Imperio Romano y las invasiones bárbaras, en el siglo XII los templarios recuperaron la tradición apícola a iniciativa de su mentor, San Bernardo de Claraval, el gran reformador monástico francés, fundador de la Orden del Císter y el Temple, llamado el Doctor Melifluo, boca de miel, y cuyo simbolismo más apreciado era una colmena. En 1118 nació la Orden del Temple, siguiendo los estatutos establecidos por Bernardo de Claraval, y fueron estos caballeros los que recogieron toda la sabiduría de los pueblos antiguos, concretamente de los druidas celtas, relacionados con el fascinante mundo de la miel y el respeto y protección de las abejas. Son innumerables las relaciones de estos caballeros con la apicultura. En la mayoría de su monasterio y también en las encomiendas templarias había un jardín con plantas aromáticas silvestres y melíferas, visitadas constantemente por las abejas, cuya miel era recogida por los apicultores templarios. Para ellos, la miel era la ciencia de las cosas de Dios. En numerosos capiteles templarios vemos esculpido un panal en forma de canasta de mimbre, figura que transmitía a quienes lo contemplaban una fuerza telúrica positiva y al mismo tiempo revitalizante. El secreto de la longevidad de los templarios se hallaba en dos conceptos fundamentales: la higiene y una equilibrada alimentación basada en la dieta mediterránea, en la cual no faltaba la ingesta diaria de miel en todas las comidas, mientras que el resto de la sociedad medieval a duras penas alcanzaba el horizonte de los 35 o 40 años. Los caballeros templarios superaban fácilmente los 70. En el centro de la provincia de Soria, exactamente a 17 kilómetros al norte de la ciudad de El Burgo de Osma, se encuentra uno de los parajes más espectaculares de la geografía hispana, el Parque Natural del Cañón del Río Lobos. Se trata de un desfiladero de 25 kilómetros de longitud desde la localidad de Ucero, en Soria, y Hontoría del Pinar, en Burgos, formado por imponentes paredes verticales de roca calcárea, fruto de la acción continua del río Lobos, y paraíso de las grandes aves, águila imperial, buitre leonado, alimoche. Tras cruzar el puente de los 7 ojos, lo cual resulta casi imposible cuando el caudal del río va crecido, en medio de grandes acantilados fluviales, el viajero alcanza un espléndido paraje conocido como el Colmenar de los Frailes, un rincón donde los caballeros templarios recolectaban la miel utilizando colmenas de la comunidad del convento de San Juan de Otero, de cuyo único testimonio en nuestros días es la sorprendente ermita de San Bartolomé de Ucero, una de las iglesias con mayor fuerza telúrica del mundo, construida por los templarios a comienzos del siglo XIII. De la cual nos llama la atención el rosetón del hastial del crucero, abierto en estrella de 5 puntas y corazones, formando un pentagrama a través del cual ingresa en el interior del altar el primer rayo del solsticio de verano. La fachada de la iglesia se abre a mediodía y una hilera de canecillos grabados señalan hacia abajo, lo que indica que habría un tesoro oculto en su interior. Aquí apareció la primera cruz de las 8 beatitudes descubierta del temple.
Además, a unos 40 metros de distancia de la ermita se alza un menhir de 4 metros de altura, el cual establecía el centro geográfico de la península ibérica, situado entre el Cabo de Creus, en la Costa Brava catalana, y el Cabo Turiñán, en la Costa da Muerte gallega, de 527 kilómetros y 127 metros exactamente, fruto de una precisión milimétrica calculada por los templarios en el siglo XIII. Frente a la ermita de San Bartolomé de Ucero, al otro lado del río Lobos, se abren unas grutas en las cuales se llevaría a cabo la ceremonia de iniciación de caballero, y sobre las cornisas rocosas estarían alineadas las colmenas, que no eran sino recipientes fabricados con los troncos huecos de los robles y otros árboles para estar lejos del alcance de los osos. La entrada a este espectacular desfiladero estaba protegida por el castillo de Ucero, fortaleza templaria de 3 recintos que conserva interesantes símbolos esotéricos en sus galerías subterráneas. ¿Sabías que en Minerva fueron quemadas vivas 180 personas en la primera hoguera colectiva de la cruzada albigense? Si quieres conocerlo, quédate con nosotros. Minerve en francés, en medio de un territorio abierto entre acantilados fluviales, es una villa aislada entre profundas gargantas naturales creadas por el actualmente reseco caudal del Ses. A pesar de su aislamiento, esta población no se libró de las ansias de Simón de Montfort. Fue a finales de la primavera de 1210 cuando la cruzada albigense se interesó por conquistar Minerva. En esta ocasión, además de erradicar la herejía, había otro interés: destruir los vinos de esta villa porque hacían sombra a los afamados caldos de Narbona. Al frente del ejército cruzado, como director militar, Simón de Montfort. Detrás, un formidable ejército de cerca de 7.000 hombres. El 15 de junio, los cruzados ya se habían instalado en las laderas de los barrancos que rodean a Minerva. Los lienzos de las murallas se confundían con las rocas, pero todos los asaltos fueron rechazados por los defensores, hábiles y certeros arqueros, que causaron numerosas bajas entre los atacantes. Montfort, al ver desde una colina lo que estaba sucediendo, detuvo el ataque y ordenó la instalación de 4 modernas maquinarias de asalto, entre las cuales la Maleboisien, catapulta capaz de lanzar 1 tonelada de piedra a más de 500 metros de distancia. Una de sus temibles andanadas destruyó el único aljibe de la población, el pozo San Rustic, con lo que se perdía el suministro de agua potable de los defensores. La noche del 27, un grupo de occitanos y varios caballeros templarios salieron de Minerva para sorprender a los cruzados y quemar las catapultas, pero aunque lo lograron en parte, a la mañana siguiente Minerva fue bombardeada desde todas las posiciones. Las casas aplastadas, las numerosas bajas de los defensores que lucharon con todas sus fuerzas, el calor y la falta de agua llevaron a una decisión límite y como única vía de salvación posible, la rendición. Tras 5 semanas de agotador asedio, las puertas de la maltrecha población se abrieron para facilitar la salida del vizconde Guillén de Minerve, que portaba la bandera blanca y el deseo de negociar la paz. Lo curioso es que Montfort estaba dispuesto a dialogar. Sin embargo, el director espiritual de la cruzada, Arnaud Amaury, decidió lo contrario, respondiendo que solo se salvaría el hereje que abjurase de su fe. Mientras tanto, desde las almenas de las murallas, los defensores gritaban al unísono: ni la muerte ni la vida podrán arrancarnos de la fe a la que estamos unidos. El 22 de julio de 1210, justo un año después de la masacre de Bessières, al amanecer comenzaba a prepararse una inmensa hoguera, la primera de la cruzada albigense, capaz de poder consumir por el fuego,
purificador, según la Inquisición, a las 180 personas que iban a ser arrojadas a las llamas, la mayoría familias, con los soldados occitanos y caballeros templarios supervivientes. Aún perduraba en la atmósfera el olor a carne quemada cuando los cruzados decidieron abandonar el lugar, no sin antes dejar una guarnición de soldados reales en Minerva para evitar que volviese a ser refugio de herejes. Este destacamento se mantuvo hasta 1637, cuando el monarca francés Luis XIII ordenó su desmantelamiento. Al pasar por las calles de Minerva, el viajero respirará el aire medieval y al mismo tiempo sentirá el peso de la historia, de una historia escrita con sangre cuyas víctimas fueron todos aquellos que no comulgaron con los preceptos ordenados por la iglesia de San Juan de Letrán en Roma. Fue en la Rue des Martyrs donde ardió la hoguera colectiva. Entre los testimonios que se conservan de aquella barbarie están las calles estrechas que se confunden con los restos de la doble muralla. El recinto quedó muy castigado por los obuses cruzados. La torre angular fue severamente castigada, la cual se ha conservado como testimonio tal como quedó, y como dato de interés también permanece en pie la fachada de lo que fue la Maison du Temple, donde los magos templarios se reunían con los perfectos cátaros. Algunos metros más arriba, la iglesia de Saint Etienne de los siglos XI y XII, que fue purificada por los cruzados tras la conquista de Minerva para erradicar de su atmósfera el contaminado aire de la herejía. Lo que resulta paradójico es que ningún habitante de la villa haya entrado en ella a rezar. Su altar está documentado como el ara sagrada más antiguo de toda Francia. Se remonta al año 456, en tiempos merovingios, y frente a la iglesia se alza un obelisco taladrado por una paloma, el ave de la paz de los cátaros, en justo homenaje a los heroicos defensores de Minerva contra los cruzados del norte.